vencer y quién es el que pelea por nosotros, ¿verdad? Quedó claro que no somos nosotros, sino es Dios, ¿verdad? Que es Jehová de los ejércitos el que pelea por nosotros, que por más pequeñitos que nosotros seamos, es Él el que nos dará siempre la victoria, ¿verdad? Y también analizábamos que íbamos a estar constantemente ¿en qué? En batallas. Por ser el pueblo escogido del Señor, siempre vamos a tener batallas, ¿verdad? Vamos a tener guerras, vamos a tener luchas. Y en base a eso, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la sanidad interior. Porque lo que más hay en una batalla y en una guerra, ¿qué es? Heridos. Amén. Santo Dios. Son heridos. Entonces, después de que el cristiano pasa una batalla y una guerra, es normal que van a haber heridas. En lo físico hay heridas. No, en una guerra física, en esa noche. Santo es su nombre. Realmente el pueblo del Señor muchas veces caminamos con esas heridas sin saber o sin darnos cuenta que estamos heridos. O simplemente nos acostumbramos a caminar con esas heridas. Y las hacemos parte de nuestro día a día. Y cuando caminamos con esas heridas, imagínense que usted tiene una llaga en el pie. Y está esa llaga vivita, pero usted tiene que caminar. ¿Camina cómo camina? Camina cojeando, ¿verdad? Pero camina cojeando. Así estamos muchos en el Señor, cojeando. Y no caminamos como el Señor quiere, firmes, porque no sanamos las heridas. Bendito es nuestro Dios. Yo cuando meditaba antes en esto, mientras hacía mis cosas, yo recordaba que hay una canción. Dice, ¿a qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? Yo siempre canto esa canción en mi casa y mi hija la escucha y dice, me mira así, ustedes la conocen a Aisha, como es media tajante para decir las cosas. Victoria, y gloria a Dios, ¿no? Que hay victoria. Y yo la escucho y me dice, eso, y yo, bueno, sí, pero en victoria, pues, ¿no? Entonces me recordaba eso de que aún las heridas, muchas veces cuando tienen mucho tiempo, suelen infectarse, suelen llenarse de pus, suelen llenarse de muchas cosas que hacen doler más. Y muchas veces esas heridas también huelen feo. Llegan a oler feo esas heridas, ¿no? Por eso me acordé de esto, aquí huele un guerrero, porque estamos hablando de los guerreros, no del Señor. Entonces, yo me acordaba que mi hija me decía, a sudores que huelen, mami, a sudor. Y yo me reía cuando ella me decía esto. Pero bueno, en cierta forma es cierto, ¿no? En todas estas guerras y en estas batallas viene todo esto. Pero en el Señor sabemos que el final va a ser en victoria. Amén. Algo interesante que estábamos leyendo en Lucas ahorita decía que dice en el 18 mismo, digamos que en el literal B podría decirse, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, es claro que quien va a sanar nuestras heridas es por medio de nuestro Señor Jesús. Porque sabemos que Él fue el que vino a darse por nosotros, ¿verdad? Algo más que yo encontré que dice a los quebrantados, a los heridos, y según en el término griego, dice que esto significa, quebrantados significa despedazados. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros vinimos con un corazón despedazado al Señor? Menos yo, cuando el Señor me llamó, por su misericordia, yo tenía mi corazón en ese estado, en esa condición. Quebrantado, herido, despedazado. Pero me presentaron a mi Salvador, que fue Jesús, y Él ha ido formando nuevamente. Pero todo esto se va a dar en la medida que nos sometamos, que busquemos a Él. Porque yo tuve 10 años en el Señor
cojeando, caminando con esa llaga, como les hacían antes el ejemplo, ¿no? Con unas heridas ahí cojeando. Y por la misericordia de Él, y porque Él es el que conoce nuestros corazones realmente y la necesidad y el anhelo que tenemos de salir tal vez de aquel estado en el que vivimos y que nadie más lo sabe que nosotros, sino Dios, Él me trajo a este lugar y siempre lo digo. Para mí este lugar ha sido una escuela, como decía el otro día mi hermana, una universidad donde yo he aprendido a conocerlo al Señor. Es por eso que ahora entiendo que a mí no me da vergüenza, delante del Señor, a mí no me da vergüenza llorar, derramarme, quebrantarme. Si me toca dar vueltas y lo que el Señor haga en mí, no me cohíbo, porque a veces eso que sentimos por vergüenza, porque yo sé que muchos no permiten que el Espíritu Santo trabaje y obre en ellos porque dirán por vergüenza, ¿no? Pero aquí he aprendido realmente a conocer un poco más al Señor y a entregarme a Él, porque es Él el que sana. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice aquí también que Él nos habla de poner en libertad a los oprimidos. Dice, libertar a los cautivos, y va a pregonar libertad a los cautivos, es decir, aquellos que están en cárceles espirituales y que no lo saben. Y no solo son gente inconversa, sino gente cristiana que viven aún en cárceles espirituales y no lo saben. ¿Por qué? Porque realmente no le han dado la oportunidad a nuestro Señor Jesús que los liberte de aquello. Dice a los oprimidos. Aún siendo cristianos, vamos a estar siempre, el enemigo va a querer siempre tenernos en esa condición, oprimidos, estancados, porque Él no quiere que fluyamos en el Señor. Hace unas semanas, así mismo yo estaba pasando ciertas cosas en mi vida y yo sentía y yo le decía al Señor, Padre, pero si yo no soy esclava, ¿por qué me siento en esta condición de esclava? Le decía, ¿por qué siento esta opresión en mi vida? Pero yendo, y fue muy bueno, porque mientras el Señor me ministraba, vino la pastora de aquel lugar y ella me dio esa palabra. Me dice, porque te dice el Señor que aún en esa opresión que tú estás viviendo, Él está contigo. Entonces yo pude saber, y yo sé que muchos, cuando Dios habla, son cosas que nadie más sabe que usted está pasando. Pero en ese día yo pude ser libre. Yo pude ser libre de aquella opresión que estaba sintiendo en mi vida. Aunque el enemigo quiso seguir oprimiendo, yo he podido ser libre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estábamos viendo que vamos a ser heridos, ¿no? Nuestro hermano aquí presente, nuestro hermano Pin, el día de ayer que nos traía también el mensaje, nos hablaba de un personaje, ¿verdad? Que estaba en Segunda de Reyes capítulo 5, ¿verdad? Que era la historia de Naamán y de Eliseo, ¿verdad? Y la Biblia me dice que Naamán él era un general del ejército, ¿verdad? Ya, era asirio, sí, de Siria era. Y yo hoy día recordaba esa historia y yo decía, él era un general, tiene que haber estado en muchas batallas, tiene que haber estado en muchas guerras, tiene que haber peleado y por ende tenía heridas, tal vez no las físicas. Bueno, las físicas sabemos que él era leproso, ¿verdad? Pero él tenía mucho más Dios, cuando sana, Dios es completo. Dios no te quiere sanar a medias, Dios te quiere sanar todo. Dios quiere que tú le entregues todo. Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, él tenía que ser sano, no solo de su lepra física, sino de aquella sanidad interior que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Verdad?
Y yo entendía, porque en algún momento, creo que sí les he compartido que tengo un tío, el primero de la familia que llegó al Señor, y él en una de esas conversaciones, él me decía, sobrina, pero tienes que saber, me decía él, que muchas veces es necesario que el hombre toque fondo para que Dios pueda hacer algo en él. Él me decía también que no todos los fondos son iguales, que eso va a depender del corazón de cada persona. Qué tan profundo, qué tan, por decirlo así, qué tan bajo. O sea, tú necesitas llegar realmente para que el Señor pueda obrar en ti, pueda sanarte. ¿Por qué les digo esto? Porque yo meditaba en este personaje y decíamos ayer que, el hermano decía ayer que este personaje lo mandaron a que se zambullera 7 veces en el río Jordán, ¿verdad? Y se sabe que ese río Jordán no era un río bonito, claro, ¿no? Él decía el hermano ayer, a lo mejor podía haber tenido hasta malos olores, realmente no lo sé. Pero era un río que no era apreciado para irse a zambullir. Y por ende él se enojó y todo. Y lo que me sorprendía era porque, o sea, meditando con esta parte que mi tío, no sé si me logro explicar con lo que mi tío me decía, que muchos tienen que llegar fondo. A veces tenemos la historia, leamos ese pedacito de la historia del hijo pródigo. Realmente el mensaje de hoy no es muy largo, pero yo creo que igual es muy interesante meditar en la palabra de Dios. Son cosas... En Lucas 5, 15 creo que está eso, en Lucas 15. Lucas 15, 16 tengo yo, que quería leer ese pedacito, porque dice que, miren, ustedes conocen obviamente esta historia, ¿no? Y que él era un hijo de una persona adinerada de aquella época, que tenía todo, y quiso llevar su vida libre, su vida alegre, hizo fiesta el dinero que el papá le dio. Dice aquí en el 16, y deseaba, o sea, él llegó, este hijo pródigo llegó a un estado, a ese estado que yo entiendo que es el que mi tío me decía, ¿no? A ese fondo que muchas veces el ser humano tiene que llegar. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y meditando y comparando con Naamán, es por eso que el Señor le dio esa orden, para él ser sano de su lepra, ¿no? Sabemos que lo iba a sanar físicamente, interiormente, y por eso lo mandó a ese río. Porque como él era un general, él tenía que pasar por esa parte fea, esa parte que tal vez humanamente no quisiéramos pasar para llegar realmente al Señor. Él tenía que zambullirse, y no una, no dos, sino 7 veces. Porque yo decía, ¿por qué 7 veces? Vamos a numerar. Yo decía lo que más o menos veo en aquel varón, que el Señor tenía que limpiar internamente. Porque se decía que él se enojó, ¿no? Que él se enojó. Entonces él era un enojón, un airado, de esos que media Wendy que es fosforito, ya, así. ¿Qué más podía haber tenido ese hombre de ese rango? Altivez, orgullo, arrogancia, prepotencia, vanidad, idolatría. Y hasta dureza de corazón le añado yo ahí, para completar las 7 zambullidas, digo yo, ¿no? Para completar las 7 zambullidas, yo digo, hasta dureza de corazón tiene que haber tenido ese varón. Porque con todo el resto de cosas, en resumen, hay una dureza de corazón. Hay una dureza de corazón ahí. Y el Señor lo iba a limpiar por completo, porque dice que él salió restaurado. ¿Y él qué salió? Cuando él salió de ahí, de esas aguas, ¿qué fue lo que él hizo? Algo importantísimo. Él dijo y le dijo a Eliseo, ¿no? O sea, le daba la gloria a Jehová. Él le daba la gloria a Jehová. Y le decía que me perdone tu Señor, porque cuando mi rey me mande a
no recuerdo muy bien si era inclinar o a arrodillarse delante de sus otros dioses que ellos adoraban, que me perdone, le decía, pero que él de ahora en adelante, él iba a glorificar al Dios de Israel. Amén. Entonces ahí vemos también que él era un idólatra. Amén. Bendito sea el Señor. Y de todo ese tipo de cosas, es que el Señor nos tiene que sanar. El Señor nos tiene que limpiar. Por eso es la sanidad interior. No solo son heridas que vienen por la guerra, sino son heridas que ya están en nosotros, que hemos venido al Señor con esas heridas y tal vez no las hemos visto. Cuando nosotros los cristianos hablamos de guerras, de batallas, sabemos que son cosas que se mueven en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente, ¿verdad? ¿Y cuáles son las heridas que por lo general acontecen en aquellas circunstancias? Son resentimientos, ¿verdad? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en esas batallas? Nadie ha pasado por esas batallas, por esas heridas. Vienen los resentimientos. Yo por aquí anoté y también ya se me fue. Santo es su nombre. Pero yo meditaba, ¿no? Y yo decía, Padre, nosotros los cristianos, los humanos cristianos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, olvidamos que Él ya pasó por eso. Nosotros nos dicen una palabra fuerte y ya nos resentimos. Nos dolió. Falta de perdón era que le iba a decir. Falta de perdón. Caminamos aún dentro del camino del Señor sin perdonar. Y eso hay que sanarlo. Eso hay que limpiarlo. Porque con ese tipo de heridas no nos vamos a ir a la presencia del Señor. ¿Cuántos saben eso? Yo sé que como conocedores de la palabra lo sabemos. Pero no se ha podido lograr sanar totalmente. Muchos caminamos con eso, pero sí saben por qué, porque hay dureza de corazón. Porque yo le digo porque yo lo he vivido. Amén. Y lo puedo decir con libertad. Hace unos meses mi hermana es testigo. Yo tuve un problema enorme con una hermana mía cristiana en el Señor. Y ella, yo creo que se le habían metido los chuques. Yo es lo único que puedo decir. Yo recuerdo que fui a ver a la hija de ella, mi sobrina, que siempre me la traía. Y ese día ella comenzó, ella estaba también pasando muchas cosas, muchas cosas fuertes. Y recuerdo que comenzó a retar a mi sobrina comenzó a retarla. Y yo siempre he sido la defensora en casa. Siempre he salido con las palizas, a mí no me importaba. Pero ese día me dio paliza física, o sea, se me botó y me pegó. Y yo lo que hice fue mirarla y yo le dije, oye, ¿qué pasó? Ya cálmate, o sea, ¿por qué le hablas así? Y cogió y me tiraba licuadora, me tiraba fierro, me tiraba botella, o sea, realmente se le metieron a ella los chutes. Ya, entonces ahí yo no tuve solo herida física porque me partió la cabeza. Fue real. Ya. Y de ahí yo pasé mi proceso de perdonar a mi hermana. Fue fuerte. Yo me derramaba ante el Señor. Porque yo tenía que perdonarla. Porque yo sabía que en ese estado yo no puedo estar acá. Amén. En ese estado yo no puedo caminar. En ese estado el Espíritu Santo yo siento que no me ministra y pasa de largo. Y es una de las cosas que yo más anhelo cada día. Bendito sea el Señor. Porque yo sé que un corazón que no ha sido sano no puede la presencia del Señor manifestarse en un corazón herido. Esa raíz de amargura. Exacto, mi hermana, raíz de amargura. Y dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y de eso no podemos responsabilizar al esposo ni al hermano en sangre y al hermano en Cristo. Porque es nuestra responsabilidad cuidar nuestra salvación. Aún aquí en la congregación han habido ocasiones de hermanas, digo yo porque es lo que he sentido en mí, que han habido ciertas cosas que yo digo, ¿y qué pasó? ¿Qué hice yo?
Pero fue bien feo, que me hicieron sentir bien mal. ¿Y yo qué hice? Me dolió. Un momento así como que me moví al piso. ¿Y esta qué se cree? Dije yo, sí, delante del Señor les digo. Pero yo estoy en esa siempre, en esa pelea, en esa lucha entre mi carácter y lo que el Señor me manda. Y cuidar la presencia del Señor en mí. Porque que Dios me ayude y me guarde, pero quiero cuidar tanto la presencia de Dios y ese amor que he podido sentir de parte de Él, que no quiero que nada me lo impida. Ni esposo, que son por lo general los que se levantan y los que nos hieren, los más cercanos, ¿no? A veces padres, a veces madres, hermanos, en este caso como yo le decía, o algún hermano en Cristo que nos hirió. Porque ¿qué hice yo ese día? Ya habíamos terminado el periodo de oración y yo vine y doblé mis rodillas a clamar solo por esa persona en ese momento. Yo le dije, Padre, yo no sé qué acontece, mi hermana, pero algo grave tiene que ser. Padre, ayúdala, renueva, restáurala, porque no es de un hijo de Dios, de un cristiano, hacer cierto tipo de cosas, ¿ya? Y eso, creo yo, no es que yo me estoy poniendo de ejemplo, no. Pero yo creo que eso me ayuda y nos ayuda en el caminar, de identificar en el momento que está ocurriendo la herida y por ahí mismo tomar la autoridad de hijo de Dios y ponernos de rodillas y clamar por aquella persona que nos ha herido y que nos ha lastimado, porque a eso hemos sido llamados. Y si alguien realmente, la hermana leyó hace un rato una palabra muy importante, ¿verdad? Sabemos que la venida del Señor está cerca. Amén. La leemos y conocemos la palabra, pero pongámosla en práctica, pues o nos queremos quedar. Yo no me quiero quedar, mi hermano, amén, créaselo. Y oro, ruego, lloro ante el Señor, porque el Señor también salve el alma de mi esposo, a mis hijos y a mi parentela, a mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, hemos visto que hay heridas por guerras. Y hay heridas con las que ya venimos. Hay heridas que vienen desde nuestra infancia. Y caminamos con eso. Y debido a esas heridas, a veces las transmitimos en agresiones a nuestros hijos, aún a nuestras parejas, debido a ese tipo de heridas. En alguna ocasión, un pastor me decía, nos hacía preguntas en un grupo y nos decía, ¿cómo tú reaccionas ante una situación, como me decía él, no era de estrés, pero algo que se te escape de las manos? Y yo le decía, era en algo de, como un susto, algo así. Y mi hija me decía, no, pero mi mami no le tiene miedo a nada. Le digo, ¿cómo no le va a tener miedo a nada? Le digo, sí, le digo, pero mi reacción siempre va a ser diferente. Mi reacción yo sabía que yo me cubría con el enojo. O sea, si alguien me quería lastimar, y yo sabía que me quería lastimar, yo enseguida ponía mi coraza y me enojaba. O sea, y aquí nadie se mete. Pero en el Señor, Dios me ha ido enseñando, a pesar de poner los límites, porque una cosa es poner límites, ser prudente y no permitir que te vuelvan a herir, estar atentos, dice la palabra, sed sobrios también, dice, y estar atentos a las artimañas de nuestro enemigo, ¿no? Porque Él nos conoce, como hablábamos ese día, y Él va a querer seguramente decir, aquí te lastimé, este es tu talón de Aquiles, vamos de nuevo por aquí. Entonces tenemos que ir aprendiendo dónde somos frágiles, cuáles son esas heridas con las que estamos aún caminando y sanarlas. Y no crean, hermanos, que al sanar esas heridas, ¿cuántos han tenido unas heridas? Y las heridas duelen. Y cuando las están curando, duelen también, ¿verdad? Y si ya tiene tiempo, duele más, mi hermano. Duele más. Sí, entonces, en eso yo quería basar hoy día el mensaje, en que identifiquemos esas heridas que estamos teniendo, que hemos tenido. Unas son heridas por batallas, por las guerras en el Señor, y otras son las heridas que ya traemos tiempo, mi hermano. Porque no es dable que un cristiano, que un hijo del Señor camine de esa manera. Pero no lo hacemos por nuestras fuerzas. Por nuestras fuerzas no, nosotros no somos médicos. ¿Cuál es el médico de médicos?
nuestro Señor Jesús. Y yo recordaba, dice una canción, la vía dolorosa de Jesús. Dice, vamos caminando. En el caminar vamos pensando que vamos en este caminar cristiano. Y en ese caminar, cuando el Señor iba a la cruz, le escupían, dice que le pegaban, dice que lo insultaban. ¿Y él qué hizo? Él enmudeció. Él enmudeció. ¿Y cuántos somos capaces de enmudecer cuando nos están insultando? ¿Cuántos somos capaces de enmudecer cuando nos están dando ahí donde nos duele? O cuando nos quieren humillar, cuando se levantan esos enemigos, esos Goliat contra nosotros. ¿Cuántos podemos enmudecer como nuestro Señor Jesús? Es duro, es fuerte, pero en nuestras fuerzas no. Es solamente por la obra del Espíritu Santo que lo podemos lograr. Y es por eso importante cuidar la presencia del Señor en nuestras vidas, porque sin presencia de Dios en nuestra vida no podemos sanar, no podemos enmudecer cuando nuestros enemigos nos atacan, porque no hay presencia de Dios. Eso también lo digo porque lo he podido vivir. Cuando yo no leo, cuando no oro, cuando estoy viva la fiesta. Yo ahí comienza mi boquita así a contestar. Entonces, ¿qué me doy cuenta? No estoy orando bien. O sea, pero yo creo que todos estamos conscientes que lo que les estoy diciendo lo hemos vivido. Yo creo que no solo yo lo he vivido, mi hermano. Y como decimos, no podemos aquí pararnos a hablar de algo que no hemos vivido. Amén. Bendito sea el Señor. Y bueno, como les decía, esto se logra solamente a través de la obra del Espíritu Santo. Vámonos a Isaías 61, que es también donde está parte del texto que ya leímos en Lucas, ¿verdad? Porque aquí dice el Señor, al profeta Isaías dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro. Dice, a consolar a todos los enlutados. Miren, mis hermanos, aquí hago una pausa. ¿Cuándo nosotros vamos a poder consolar a otros? Porque nosotros humanamente podemos tener palabra humana podemos tener. Amén. Pero el que realmente va a hacer la obra, dice acá, que es el Espíritu de Jehová que está sobre él. Amén. Sobre nuestro Señor Jesús. Mientras el Espíritu Santo, mientras la presencia del Señor no esté en nosotros no vamos a poder ir a sanar a nadie. No vamos a poder dar libertad a nadie. No vamos a poder realizar nada de lo que el Señor nos está enviando, mis amados hermanos. Dice aquí, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Amén. Óleo de gozo en lugar de luto. Óleo de gozo. ¿Cuántos, aún siendo cristianos, caminamos sin gozo? Que parecemos zombies, dijo mi hija. Muertos en vida, huesos secos, dice el libro de Ezequiel. Amén. Pero el Señor nos ha llamado ¿a qué? Dice a dar óleo de gozo en lugar de luto, ¿verdad? Aquellos que están de luto, que viven con ese dolor, viven en tristezas, viven en muerte, porque el luto es igual a muerte, ¿verdad? Amén. Parecido, ¿no? Amén. Dice, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Mira, aquí le doy un ejemplo. En la escuela de mis hijos, en los chats famosos de los grupos de WhatsApp de las escuelas, ya mandaban mensajes de que esas gripes y esas toses eran una ¿cómo es que le llaman? Algo que tiene que ver con el COVID, decía ya. De ahí es una escuela cristiana, aparentemente. De ahí que sí, que el paro, que los manifestantes, o sea, y un poquito más estaban queriendo encerrar otra vez a los chicos.
Nos levantamos unos con otros padres, en esa yo como siempre protestando, y yo decía entre mi padre, yo decía, qué triste esa gente que aparentemente tienen a Cristo en su corazón, pero viven angustiados de que se van a enfermar, que les va a dar el COVID, que si las manifestaciones, que no podemos salir. Esos son espíritus, dice aquí, estos son espíritus angustiados, gente que no vive en paz, mi hermano. ¿Cómo vamos a poder brindar paz a otro? ¿Cómo le vamos a poder hablar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Si como cristianos la presencia del Señor y el Espíritu de Dios no está en nosotros, no vamos a poder hacer nada de esas cosas que dice aquí, y serán llamados árboles de justicia. Si no cuidamos la presencia del Señor, si no somos sanados, no vamos a poder hacer nada de esto. Dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, mi hermano. Para la gloria de Jehová, no es para la gloria de la hermana Mirella, no es para la gloria de la hermana Olguita. El que le damos la gloria y la honra de todo lo que podamos realizar es a nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Bendito sea el Señor. Entonces entendemos, ¿no verdad?, por la palabra, que aún primero para la batalla, para estar firme y tener la victoria es con el Señor. Aún para que sean sanadas nuestras heridas, es con el Señor. Todo es por Él, para Él y por medio de Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Ahora yo le pregunto a mi amado hermano, medite cada uno, sabe las heridas que tiene o que ha tenido y que cree que ya están sanas. ¿Cómo sabemos que una herida está sana? Si me la tocan y ya no duele. Pero si a usted le ponen otra vez el punto en la herida y usted se levanta, no está sano, no hay sanidad. Ahí no hay sanidad, mi amado hermano. Y en el amor del Señor les pido que meditemos y que tratemos de sanar esas heridas. Que si no podemos aún abrazar a nuestro hermano que nos ha herido, a nuestro amigo que nos ha lastimado, algo hay y tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos en esa situación ni vivir de esa manera. Entonces entendemos que cuando una herida, sabemos que esa herida está sana, cuando podemos hablar tal vez de libertad con algún tema que nos lastimaron en algún momento, porque dice que somos libres, hemos sido llamados a libertad en el Señor. Y cuando somos libres podemos hablar con toda confianza de aquello que un día nos lastimó, pero para testimonio de Él, para la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Y les dejo, nuevamente, Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa ha sido la palabra de esta noche. Amén, gloria a Dios. Con la ayuda de Dios, mi amado hermano, toda la gloria y toda la honra sea para Dios. Bendito y alabado sea su nombre, hermano.